Encontré armas aquí. ¿Dónde están ustedes? Si ven un tanque de gas, es mío. Me avisan si encuentran alguna molotov. Quiero quemar cosas. Chicos, ¿pero dónde están? Estoy perdido. Por última vez, Minato, Nosotros estamos en Left 4 Dead. y tú estás jugando putas Minecraft. Ya, perdón. Puta, me sacó de la partida. Ya te mando invitación. Y tengan cuidado, escucho a una Splitter. Yo sí le doy. ¿Qué? ¿Qué? Qué bonito. Las adaptaciones. Un concepto existente en todos los medios de entretenimiento habidos y por haber, el cual consiste en llevar una obra a un medio diferente del que fue hecha, ya sean cómics a películas, mangas o novelas a anime, videojuegos a series, etc. No obstante, si bien es verdad que es un concepto ya bastante conocido, aún sigue habiendo mucho debate en cuanto a temas como la fidelidad de la adaptación. ¿Está bien cambiar cosas del material de origen? ¿Una adaptación es mala por cambiar detalles o ideas de la obra original? Muy buenas gente, sean una vez más bienvenidos a mi Emo canal. En esta ocasión les tengo la primera edición del Emo Habla, una sección que se enfocará en hablar y dar mi opinión de ciertos temas que me interesen lo suficiente, siendo el elegido en esta ocasión las adaptaciones y si los cambios que tienen son buenos o no, todo con base en mi experiencia y perspectiva de las cosas. Y, ahora sí, sin nada más que agregar, dentro intro. Antes de dar una respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, es necesario entender el por qué es que existen estos cambios, pues muchas veces el saber esto puede llegar a dar una idea mucho más completa del panorama. Diría que estos cambios pueden llegar a surgir de 4 principales razones, siendo una de las más comunes los problemas de tiempo. Este problema consiste principalmente en la limitación de tiempo que tiene el medio al que quieren adaptar una obra, pues muchas veces toca dejar material de lado o incluso cambiar algunas cosas para adecuarla al tiempo permitido. Esto pasa principalmente en películas, pues las mismas no tienen una duración mayor a 3 horas, y eso en casos muy específicos, y es prácticamente imposible adaptar tanto en tan poco tiempo, siendo los medios más afectados libros o novelas, pues estos tienden a tener muchos más detalles y una trama más extensa que toca cortar para adecuarse a los tiempos de las películas, siendo Harry Potter y El Señor de los Anillos de los casos más famosos de esto, omitiendo personajes y cambiando algunas situaciones para acelerar la historia. Sea cual sea el medio, siempre se requerirá dinero para llevar a cabo un proyecto, pudiendo llegar a rondar cientos de miles y millones de dólares, dependiendo de la obra o la magnitud de esta. No obstante, no siempre se puede estar a la altura de la obra original en cuanto a adaptaciones ambiciosas y muchas veces toca cortar partes que habrían salido caras de producir para que la obra pueda llegar a salir a la luz. Esto suele ocurrir principalmente en obras de fantasía o ciencia ficción, pues estos géneros tienden a tener elementos surrealistas que de normal saldrían muy caros de producir, limitando bastante el resultado final. Esto he llegado a ver que pasa sobre todo en series. Estas suelen tener un presupuesto más reducido que las películas, además de la enorme desventaja de ser más extensas, o lo que es igual, menos presupuesto para cada capítulo, así que les toca apañárselas como pueden. Ejemplo de ello son las series de superhéroes, que muchas veces tienen efectos mediocres o limitan la aparición de muchos personajes precisamente para abaratar costos. Este es algo complejo, pero haré lo mejor que pueda para explicarlo. El punto de este problema es que muchas veces hay elementos que funcionan bien en una obra y que les toca cambiar al momento de adaptarlas, pero esto se debe precisamente a que esos elementos no son adaptables o solo funcionan en su medio de origen. Por poner un ejemplo, es como si intentaran agregar QuickTime Events a una película, simplemente no se puede. Es, quizá, una de las razones más comprensibles de los cambios de un medio a otro, porque simplemente no hay de otra más que cambiarlo y adaptarlo al medio nuevo. El ejemplo que más tengo en mente es precisamente el de los QuickTime Events, pero también hay otras mecánicas tales como la toma de decisiones o la enorme mayoría de misiones opcionales que hay en muchísimos videojuegos, pues en el cine uno no puede tomar decisiones y adaptar cada una de las misiones secundarias es imposible. Hay casos excepcionales donde los productores se las ingenian para adaptar detalles extra, como en el anime de Nier Automata, que adapta varios de los finales alternativos al final de cada capítulo, pero como dije, son más bien excepciones y no podrá aplicar en todos los casos.
Esta es la más molesta, pero radica en que los cambios no existen por un problema como tal, sino por decisiones puramente de la casa productora, desarrolladora, editorial, guionistas, etc. Precisamente por ser cambios que no surgen de limitaciones y haberse podido evitar es que la gente la considera el peor tipo de razón para cambiar algo. El ejemplo más molesto que me surge es con la serie de The Witcher, cuyos escritores no solo veían mal el material original, sino que hasta se burlaban, razón por la cual quisieron cambiar cosas. Otro ejemplo molesto es cuando las casas productoras meten mano a las películas para agregar o quitar contenido según sus intereses, cosa que puede perjudicar muchísimo la calidad de la obra, como es el caso de Spider-Man 3 que, si bien el cambio de Venom no fue tanto tema de adaptación, al menos sirve para darse una idea de lo desastroso que puede resultar este tipo de cambios en el producto final. Bien, ya que repasamos los motivos principales que generan los cambios, ahora queda responder a una de las preguntas clave de este vídeo. ¿Por qué la gente no acepta los cambios? La respuesta, como era de esperarse, depende de cada persona. Todos tienen sus motivos, unos más arraigados que otros, pero sí que he llegado a ver cierto consenso en algunas de las razones que dice la gente, que es de lo que hablaremos ahora y veremos qué tanta razón tienen. Este argumento es uno bastante común, pues muchas veces los cambios agregados pueden llegar a generar problemas de continuidad o directamente hacer que la serie tenga que tirar para otro lado completamente diferente, cosa que entiendo que pueda llegar a molestar a muchos puesto que, si uno se hizo fan de una obra, es precisamente por el cómo el autor manejó los elementos que presentaba, y el que de repente cambien o quiten parte de esos elementos hace que la obra en la adaptación pierda parte de su encanto. Un ejemplo que me suena de haber recortado parte del material original es Dragon Ball Z, justo la escena donde Vegeta le dice a Freezer que Zarbon le dijo que se podía transformar, cosa que es falsa porque en el anime no adaptaron ese diálogo, creando ese pequeño error. O como cuando en el anime del héroe del escudo ocurre todo el evento de la ejecución, siendo que en la novela la reina menciona que no es posible tal castigo debido a la presión de otros países, cambiando en parte la historia y al personaje de la reina. Por lo antes mencionado, entiendo que a la gente le pueda molestar los cambios en la historia. No obstante, esto no es siempre malo. Por poner algún ejemplo, tenemos a Kobayashi's Dragon Maid, más específicamente la situación con el padre de Toru. En el manga es una situación rápida. Llega el padre de Toru, le dice que vuelva, se siente intimidada, Kobayashi empieza a hablar, un florero es destruido como amenaza, Kobayashi no se acobarda y habla del cómo Toru debe quedarse, y si bien el padre intenta lastimarla, Toru logra intimidarlo y este se retira. Una situación bastante sencilla para lo que supone la llegada del emperador de la facción del caos, e incluso decepcionante, pero esto fue arreglado en el anime. Primero que nada, la reflexión de Toru sobre su lugar en el mundo cambia en la adaptación. En el manga es más un monólogo interno sobre sus dudas, que ella misma termina respondiendo al final del capítulo, donde finalmente aparece su padre tocando la puerta. No obstante, esa reflexión cambia en el anime, volviéndose un conflicto contra sí misma y su identidad como dragón, teniendo incluso una atmósfera más pesimista que no se resuelve tan rápido como en el manga, y es en ese momento de duda cuando llega el padre de Toru y se la lleva sin más. Es aquí cuando el anime mete contenido propio, pues nos muestra el cómo Kobayashi ahora tiene que lidiar con su vida sin Toru, siendo una vida desordenada y descuidada, teniendo incluso a Kana algo desatendida. Entonces, Toru vuelve y el padre la sigue para llevársela de vuelta, y es aquí donde, a pesar de que los diálogos son prácticamente los mismos que en el manga, la situación se siente mucho más intimidante y mejor lograda por todo lo que vimos antes, además de que aquí no es un florero lo que termina destruido como amenaza. Debería respetar la decisión de Toru. ¡No quiero! Quiero... Elige bien tus palabras. Puede que te elimine a ti, dependiendo de lo que digas. ¿Cuál de las dos versiones intimida más?
Sí, solo destruyó sus lentes para amenazarla, pero sirve muchísimo más que el jodido florero, y aun cuando el diálogo de Kobayashi es el mismo que en el manga, acá se siente con mucho mayor peso y emoción debido a lo que vimos anteriormente que es su vida sin Toru, así que le reclama al emperador, y de ahí van a pelear, terminando el conflicto de una forma también bastante bonita y satisfactoria gracias a cómo el estudio manejó las cosas. Básicamente, sacaron todo el potencial que tenía la idea, superando por mucho al material original. Ahora, pasemos a otro punto que también suele ser muy tocado en estas discusiones, que es la esencia de los personajes. Díganme, ¿qué pensarían si tienen un personaje que les gusta muchísimo, ya sea por su personalidad, apariencia, historia, etc., que termina siendo cambiado en la adaptación? Como es normal, se van a enojar, y más cuando el cambio no es positivo, puesto que terminan destruyendo al personaje que tanto les gustaba o la percepción que tiene la gente de este. Uno de los ejemplos más grandes de esto es Goku, puesto que Toei Animation se encargó de dar una visión del personaje algo más seria y hasta cruel en algunas ocasiones, a diferencia del Goku del manga, que es más expresivo en momentos clave e incluso muestra piedad con sus enemigos. Otro ejemplo que tengo, y de los que más me duele de este punto en particular, es el del encarnado Gárgola en To The Abandoned Sacred Beast. Ahora, algo de contexto. En esta obra hay una guerra entre dos naciones, y una de ellas consigue experimentar con sus soldados, creando un batallón de monstruos con conciencia llamados encarnados, siendo uno de ellos Christopher Kent, el encarnado Gárgola. Era un niño huérfano que vivía de robar y hacer vandalismo, todo hasta que un padre lo encontró y lo invitó a su iglesia con la excusa de darle comida, y ahí empezó a enseñarle junto a otros niños diversas cosas, así como instruirlos en su religión y la justicia, cosa que quedó muy marcada en el chico. Para su mala suerte, el padre termina yéndose a otro sitio, teniendo que volver al vandalismo, pero debido a su insatisfacción con esa vida decide unirse al ejército, donde terminó siendo un encarnado y se desató en la guerra impartiendo su ideal de justicia. Una vez que la guerra terminó, todos los encarnados fueron enviados a casa, y él realmente no tenía mucho, así que simplemente se sentó en un lugar abandonado, contemplando su ciudad llena de crimen y miseria, donde justamente ve a un chico robando, chico que le recuerda mucho a él cuando era más joven, así que decide seguir las enseñanzas del hombre que lo acogió y va a intentar convencerlo de que lo siga para hablarle de la justicia y el buen camino. Por desgracia, el chico se asustó y huyó, siendo asesinado inmediatamente por la gárgola debido a su crimen, arrepintiéndose al momento. Pero entonces, en el cuerpo de ese chico puede ver algo colgando de su cuello. Era una cruz igual a la que tenía él. Ambos ya eran iguales, y fue esa la gota que derramó el vaso para la gárgola y que terminó por enloquecerla completamente. Lo que sentí en ese momento fue alegría pura. El solo vivir en esta ciudad era lo mismo que pecar. Pero escoger la muerte era imperdonable. Lo que significó que la muerte dada por Dios era la liberación del peso de pecados sin fin. Es una historia bastante sólida y con sus matices, es de mis encarnados favoritos precisamente por eso, y si bien el anime hizo un buen trabajo adaptando la obra, el haber omitido todo lo referente a la religión y al padre perjudicó al personaje, pues lo vuelve alguien más plano cegado por su justicia, además de quitar la cruel ironía y paralelismo entre él y el niño al que mató. En general, el personaje pierde mucho debido a ese cambio. Ahora bien, igual que con el punto anterior, estos cambios no siempre son malos, pues si son desarrollados de buena forma, pueden incluso llegar a nutrir la obra viendo diferentes perspectivas o matices. Uno de los ejemplos que más me gusta de esto es Adán, de Nier Automata. En el juego Adán es un personaje que busca conocimiento y entendimiento de la raza humana, y eso se ve a lo largo de la obra cuando imita algunas cosas que llegan a ser los humanos o ha llegado a leer, incluso empezando a vestir ropa por lo mismo. Ahora bien, el personaje muere a manos de 2B buscando entender las emociones humanas como la ira o el miedo a la muerte, y es eso lo que termina desencadenando el último tramo del final A y B, que es la batalla contra Eva enloquecido. Sin embargo, la adaptación toma un giro interesante.
En el anime no es Adam quien muere, sino Eva, quien se sacrifica para que Adam no muera en su pelea contra 2B, y aquí el anime aprovecha para explorar al personaje, porque ya sabemos que Eva era muy apegado a Adam en la obra original, es por ello que es lógico su descontrol, pero si cambiamos a Adam, la cosa es muchísimo más interesante, porque es alguien quien se centraba mucho más en sus investigaciones, pero que al sentir la pérdida de Eva es cuando todo su personaje y ansias de conocimiento se desmoronan y se deja consumir por la ira, y todo esto alcanza su clímax cuando él mismo lo expresa. Siempre he tenido un gran interés en la humanidad. Al desentrañar sus registros, simplemente me encantó su complejidad y quise conocer su historia. Pero lo descubrí, sin otros para compartir. Todo este conocimiento e información, todo este mundo, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora todo debe morir. El anime de Nier Automata tuvo varios cambios importantes con respecto al juego, pero este, sin duda, es de mis favoritos precisamente por haber dado más dimensión y desarrollo a un personaje que de por sí era interesante, nutriendo a la obra y complementándose perfectamente. Bien, ya que hablamos sobre los cambios importantes en los personajes, es hora de hablar de los cambios más superficiales de estos, que para bien o para mal, son de los que más dan de qué hablar. Estas plataformas te cambian mucho. Yo antes era blanco. ¿Cuántas veces no hemos visto ya que una casa productora le cambia el tono de piel a un personaje, su sexualidad, entre otras cosas, solo para quedar bien con cierto sector o simplemente porque tenían ganas? Ya es una práctica bastante común a día de hoy, tanto que hasta llega a generar más burlas y descontento que otra cosa según que sea el cambio. Personalmente, soy de los que prefiere que los personajes adaptados sean lo más fiel posible al medio original, incluso en la apariencia. Pero, a pesar de esto, es innegable que en algún punto va a pasar que van a cambiar algo de uno de mis personajes favoritos, ya sean los puntos que mencioné anteriormente o algún otro cambio que pudiera llegar a surgir. El punto ya hecho, el cambio no es negarme a todo lo que venga después y ya, sino un, bien, ya hiciste el cambio, espero que al menos hagas algo bueno con el personaje. Ejemplos de lo mal que lo han manejado hay muchísimos, precisamente porque se enfocan más en lo superficial que en la sustancia, y lo mismo aplica para la sexualidad y otro tipo de cambios, que únicamente los ponen para generar interés o discusión en torno al tema. Ahora, hay cambios que se han hecho bien. Sí, por supuesto. Cuando mencionan a hombres de negro, piensan en Will Smith, no. Bueno, su personaje en los cómics originales era rubio. Aquaman, mismo caso, pero el cambio no molestó porque era un personaje jodidamente genial. ¿Recuerdan a Crowley de Good Omens? Bueno, en la novela su cabello es negro, pero a nadie le molesta el cambio porque se ve genial y el actor es tremendo en su papel. Otro ejemplo relativamente reciente es Jim Gordon, en la película de The Batman. El actor que lo interpreta tiene un color de piel diferente al del personaje original, sí, pero su personaje es malo, para nada. Tiene una gran dinámica con el protagonista y su actuación y papel en la obra hacen que terminemos encariñados con el personaje o al menos nos genere simpatía. Los productores hicieron un gran trabajo con el personaje y no simplemente se vendió como una inclusión, sino que es un personaje bien trabajado más en una película igualmente bien trabajada. Diría que el punto aquí no es simplemente atacar por cada cambio que haya en un personaje, sino esperar a ver qué pueden ofrecer ya una vez hecho ese cambio y a ver si al menos el personaje es memorable, porque de ser así, entonces todos ganamos. Eso sí, tengan cuidado cuando las productoras enfoquen todos los focos en cambios como inclusión o similares, porque si bien no estoy en contra de la inclusión bien hecha, el que hagan tanta promoción para algo que al final termina siendo más superficial que otra cosa hace mucho más mal que bien. Creo que a este punto ya pueden ver un patrón en mis respuestas. Independientemente de cuál sea el cambio que se le haga a una adaptación con respecto a su medio original, hay ejemplos tanto bien logrados como mal logrados. ¿Alguien quiere quejarse de cómo la trilogía de Sam Raimi adaptó al personaje de Spider-Man? ¿O la trilogía de Nolan a Batman? El consenso general está de acuerdo en que ambas trilogías son una joya en muchísimos sentidos, y ni siquiera adaptan de forma tan fiel a los personajes, teniendo elementos e interpretaciones propias de los conceptos que manejan, pero la gente no tiene problema con eso porque lo hicieron bien.
Por muy fiel que pueda ser una adaptación, eso no la exenta de poder ser un mal producto, y el ser poco fiel tampoco quiere decir que vaya a ser una mala película solo por ello, porque la libertad creativa también es importante. Puede nutrir a las historias y muchas veces incluso pueden trascender a ellas y llegar a los medios originales, como ha llegado a pasar mucho en los cómics. El punto es tener respeto al material original, y si se van a hacer cambios que no sean por limitaciones, que al menos agreguen valor a la obra en sí misma para que se pueda disfrutar aún si se distancia de la versión original, e incluso siendo el caso de una limitación, aprovecharla de manera que la obra no se vea perjudicada y que aún pueda ser disfrutable. En pocas palabras, no se cierren a los cambios. Está bien querer adaptaciones fieles, pero tengan en mente que no porque algo sea diferente quiere decir automáticamente que es malo. Sean más flexibles y critiquen las adaptaciones como un todo y no solo porque tan fieles al medio original. Bien, eso sería todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Al final se hizo más largo de lo que pensé en un inicio, pero era un tema que ya tenía rondando en mi cabeza por un tiempo. Si llegan a tener alguna opinión o argumento diferente a los míos, siéntanse libres de comentarlo, o incluso si llegué a equivocarme con algo, se agradecería bastante. En otras noticias, si ya vieron la pestaña de comunidad, el siguiente video que haré será el modo historia después de muchísimo tiempo, pero debido a ello estaré bastante ausente por acá, porque necesitaré mucho tiempo para pulirlo. Ténganme paciencia, les aseguro que la espera valdrá la pena. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video, chao.